Identificación de factores de riesgo en pacientes especiales, parte cuarta. Continuamos con las actuaciones odontológicas específicas, la actuación odontológica en pacientes discapacitados. La OMS, en su clasificación internacional de deficiencias, discapacidades y minusvalías, define deficiencia como pérdida o anormalidad de una estructura, función psicológica, fisiológica o anatómica, y discapacidad como restricción o ausencia por una deficiencia de la capacidad de realizar una actividad en la forma que se considera normal para un ser humano. Minusvalía, situación de desventaja para un individuo por una deficiencia o discapacidad que limita o impide desempeñar un rol o actividad en función de su edad, sexo, factores sociales y culturales. Tenemos un esquema con las discapacidades, tendríamos la parálisis cerebral, retraso mental, síndrome de Down, autismo, discapacidad auditiva y discapacidad visual. Entonces comenzamos con la parálisis cerebral. Es una discapacidad mayor, es la alteración cognitiva grave causada por alteraciones funcionales y anatómicas severas del cerebro, causa desorden permanente de la postura y del movimiento por una lesión del cerebro antes de su desarrollo y crecimiento completo. Esta afectación neurológica se asocia con problemas del tono muscular, retraso mental, pérdida auditiva, ceguera y trastornos emocionales. La etiología por enfermedades genéticas y lesiones penetrables en el desarrollo neurológico o por embriopatías, fetopatías, causas prenatales y postnatales. En todos los casos de parálisis cerebral hay carencia de aporte de oxígeno que provoca muerte neuronal. Por la deficiente maduración del sistema nervioso central se consideran diferentes causas dependiendo del momento en que queda afectado. Prenatales, un 35% de los casos causadas durante el periodo de gestación por infecciones por rubéola materna, enfermedades metabólicas e incompatibilidad con el RH sanguíneo. Perinatales, un 55% de los casos causadas por traumatismo por el empleo de forceps en el parto, sufrimiento fetal, falta de oxígeno, etc. Y postnatales, un 10% de los casos causadas por meningitis, encefalitis, problemas vasculares y traumatismos cráneoencefálicos. Los efectos son permanentes mediante psicofármacos y rehabilitación cognitiva puede haber mejoría considerable. La atención odontológica, la clínica de la parálisis cerebral según el lugar de afectación, pues tenemos diferentes tipos con su localización y afectación. El tipo espástica se localiza en la corteza cerebral y la afectación es rigidez muscular, centros motores y hipertonía. El tipo atetoide se localiza en los ganglios basales y afecta a los movimientos involuntarios, movimientos espasmódicos y continuos de los músculos de la fonación, deglución, respiración, etc., habla incoordinada y problemas auditivos. El tipo atáxica se localiza en el cerebelo y afecta a la coordinación de movimientos y equilibrio y ausencia de adaptación postural de cabeza, cuello, extremidades y tronco. Y el tipo mixta, localización, combinación de anteriores, y la afectación se denomina mixta cuando no hay predominio de ninguno de los tipos anteriores. La clasificación según los miembros afectados: monoplegia afecta solo una extremidad, hemiplegia afectados brazo y pierna del mismo lado, diplegia afectadas ambas extremidades inferiores y brazos de manera incompleta, paraplegia afectadas las extremidades inferiores, triplegia afectadas todas las extremidades menos un brazo y tetraplegia afectadas las 4 extremidades. Los trastornos asociados a la parálisis cerebral son la epilepsia, trastornos de lenguaje, parálisis oculomotoras, trastornos posturales, retraso mental, pérdida de audición, etc. La atención odontológica en pacientes con parálisis cerebral: realizar y analizar la historia clínica, como en casos anteriores, y tratar al paciente con paciencia y calma.
Intentar llevar a cabo el tratamiento en el sillón dental, en caso contrario, existen unas sillas adaptadas. Realizar sesiones cortas y realizar periodos de descanso en el tratamiento. Se recomienda la administración previa de ansiolíticos para evitar movimientos involuntarios que puedan dañar al paciente. Como último recurso, anestesia general. Utilizar medios de sujeción blando, especial cuidado en la aspiración de la saliva por las contracciones involuntarias e instrucciones sobre higiene bucodental a los familiares, consejos dietéticos, revisiones periódicas y control de la placa bacteriana. Las manifestaciones clínicas: erosión en las piezas por el frecuente reflujo gastroesofágico, fracturas dentarias, hipoplasia, bruxismo, gingivitis, enfermedad periodontal, hiperplasia gingival, maloclusiones, caries, ausencia de piezas dentarias, malposiciones dentarias y exceso de babeo provocado por sialorrea. Retraso mental es cuando la capacidad intelectual es inferior al promedio. El cociente intelectual es inferior a 70 en las pruebas o test de evaluación. Presenta déficit o alteración en la actividad diaria, como la comunicación, cuidado personal, habilidades sociales y académicas, autocontrol o seguridad. Los tipos de retraso mental leve con un coeficiente intelectual entre 50, 55 y 70, retraso mental moderado con un coeficiente intelectual entre 35, 40 y 50, 55, retraso mental grave con un coeficiente intelectual entre 20, 25 y 35, 40, y retraso mental profundo con un coeficiente intelectual inferior a 20, 25. Y retraso mental de gravedad no específica, no es evaluable por los test y ya hay presunción del retraso. El grado de retraso mental con lo que sería la atención odontológica y las manifestaciones clínicas. Bueno, los grados de retraso mental los hemos visto antes: el leve, el moderado, grave y profundo. La atención odontológica en todos estos casos, pues actuar como con un paciente más, citas a primera hora, no obligarles a ser explorados, tratados o sentarles en el sillón, trato cercano para ganar su confianza. El tratamiento debe ser rápido, reducir la ansiedad del paciente, hablar despacio, aplicar refuerzos positivos, empleo de música suave, se recomienda la sedación y es fundamental la compañía de un familiar. Y las manifestaciones clínicas, que son comunes a todas: caries, maloclusión, macroglosia, hiperplasia gingival, bruxismo, exceso de babeo, abundante cálculo supragingival y subgingival, periodontitis, enfermedad periodontal, cordales retenidos y autolesiones en tejidos blandos. El síndrome de Down es un trastorno genético por duplicación del cromosoma 21, trisomía del par 21, es la causa más frecuente de discapacidad y malformaciones congénitas. Factores de predisposición: la edad de la madre, si es elevada, y factores de riesgo: viriasis, radiaciones, anticuerpos tiroideos, etc. Asociado a patologías o alteraciones endocrinas, cardiorrespiratorias e inmunológicas, atresia duodenal, alteraciones oculares, trastornos de audición, cataratas, obstrucción respiratoria durante el sueño, apnea del sueño, convulsiones, hipotonía, disminución del reflejo de Moro al nacer, reflejo de sobresaltado o reflejo de abrazo, y mayor incidencia de leucemia, afectación cognitiva según el grado, trastornos psiquiátricos, etc. No existe tratamiento específico, pero se pueden integrar en la sociedad mediante programas sociales, atención temprana, enseñanza de cuidado personal, actividades sin depender de otra persona para sentirse autorrealizado y motivado. Las características clínicas: poca estatura, cara ancha, cuello corto, dedos cortos y gruesos y cráneo brachiocefálico. El cariotipo o fórmula genética sería 47 cromosomas XX más 21 para el sexo femenino o 47XY más 21 para el sexo masculino. En la imagen de la derecha tenemos en el cromosoma 20, en lo que sería el par 21, vemos que hay 3 cromosomas en lugar de 2. El reflejo de Moro, que sería cuando el bebé va a abrazar,
este reflejo no lo tienen, hay una disminución. Y aquí en la imagen inferior pues podemos ver las características clínicas, lo que sería cara ancha, cuello corto y cráneo brachiocefálico. La atención odontológica en pacientes con síndrome de Down realizaría analizar en profundidad la historia clínica del paciente, tratar al paciente con entusiasmo, paciencia, sentido del humor, respeto, flexibilidad, sensibilidad y calma. Suelen padecer cardiopatías congénitas, profilaxis antibiótica cuando sea precisa, visitas de corta duración y explicación de todos los procedimientos que se les van a realizar, empleando un lenguaje fácil y calmado, dar un primer paseo por la consulta para familiarizarse, instrucciones sobre higiene bucodental y consejos dietéticos y revisiones periódicas. Las manifestaciones clínicas, maloclusión C3 y mordida abierta muy habituales, caries, macroglosia con surcos profundos, halitosis, hipoplasias del esmalte, respirador bucal, queilitis angular, labios agrietados, hipersensibilidad dentaria, paladar ojival, anomalías en la elucción dentaria, braquicefalia, microdoncia, diastemas, forma dentaria redondeada o conoide, agenesias, sialorrea y gingivitis y periodontitis. En la imagen podemos ver la sialorrea y placa bacteriana. Luego tenemos ya autismo. Es un síndrome que afecta a la comunicación, las relaciones sociales, las relaciones afectivas, la percepción, la atención, la memoria y el pensamiento. Factores de predisposición genéticos, exposición de la madre a virus de la rubeola o citomegalovirus durante la gestación, toxinas, contaminación ambiental, anormalidades físicas cerebrales, alteraciones bioquímicas, etc. Existen diferentes grados de autismo, puede ser bajo, medio o alto. El paciente autista presenta un rechazo a situaciones nuevas, por lo que su colaboración será nula. La atención odontológica se recomienda premedicación antes de asistir a la consulta para disminuir el estrés y la ansiedad, utilizar las técnicas de decir, mostrar y hacer para una fácil comprensión, evitar excesivo ruido y distracciones, procurar que sea siempre atendido por los mismos profesionales y en el mismo gabinete y crear un adecuado canal de comunicación con ellos mediante métodos visuales como son objetos, fotografías y dibujos. Las manifestaciones clínicas, bruxismos, maloclusiones, autolesiones intraorales y extraorales y gingivitis severa. Bueno, aquí tenemos imágenes de diferentes tipos de autismo, lo que sería el síndrome de Rett y el síndrome de Asperger. Discapacidad auditiva. La discapacidad auditiva es una dificultad o incapacidad por una lesión para utilizar el sentido de la audición. La clasificación de la discapacidad auditiva según su localización de la lesión pues puede ser pérdida auditiva conductiva o de transmisión debido a enfermedades de obstrucción en el oído externo medio, pérdida auditiva neurosensorial o de percepción debido al daño producido en las células capilares del oído interno o los nervios que la forman, pérdida auditiva mixta, pérdida auditiva de tipo conductivo y de percepción. Se localiza tanto en el oído externo, medio e interno. Pueden existir daños en el sistema nervioso central, vías del cerebro o en el mismo cerebro. Y pérdida auditiva central, afectación en el centro auditivo del cerebro. Las causas de la pérdida auditiva pueden ser exógenas por infección por rubeola de la madre durante el embarazo, incompatibilidad del RH, enfermedad, accidente, hipoxia, radiación, etc. O hereditarias, en 30% de los casos es herencia recesiva. La atención odontológica en pacientes con discapacidad auditiva. La discapacidad debe ser reflejada en la historia clínica, mostrar todo tipo de libros y folletos para su información. La comunicación no verbal, la observación y la fonación lenta de las palabras serán de vital importancia. Todos los procedimientos deben realizarse a la vista del paciente, explicar al paciente todo lo que va a ocurrir, el equipo debe transmitir un aspecto de calma y seguridad trabajando, el paciente debe ver el mayor tiempo posible a todo el equipo profesional del gabinete, durante las explicaciones retirar la mascarilla y se llevará una secuencia de trabajo denominada mostrar hacer. Las manifestaciones clínicas nos han descrito manifestaciones clínicas específicas que las habituales de cualquier otro paciente, con mucho bruxismo. Se clasifican según el grado de pérdida auditiva, en leve, pérdida entre los 200 a 40 decibelios, requiere poca ayuda, media, pérdida entre los 40 a 70 decibelios, precisa de aparatos acústicos o audioprótesis combinada con lectura de labios, profunda, pérdida entre 70 y 90 decibelios, imprescindible audioprótesis y pérdida